¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando. Por supuesto, también América a través de Infobae América y también a través de economiafinanzas.net. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de Vamos a hablar de la economía mundial, pero en relación a lo que está reflejado en los mercados, porque como el señor Daniel Stick en un momento más nos va a explicar, ha sido un muy buen inicio de año para los mercados. De hecho, los últimos meses han sido muy buenos para los mercados bursátiles, para Wall Street, etcétera. Pero en un ambiente o en un mundo en el que las economías han estado reportando, si no recesión, sí crecimientos negativos de economía. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con eso. Pero entonces le damos pie a mi querido Daniel Sticco, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires, a que nos diga cómo reaccionaron los mercados hoy. Buenas tardes, Alberto. Bueno, hoy los mercados reaccionaron raro porque el Dow Jones terminó con una pequeña baja del 0,07, teniendo esa dificultad para mantenerse arriba de los 14.000 puntos. Nuevamente estuvo levemente por debajo. El Standard & Poor's y el Nasdaq subieron 0,06 y 0,07, mientras que Latinoamérica bajó 0,49 México, 0,56 cayó el Bovespa de Brasil, 0,10 Chile, 0,2 el Merval de Argentina, 1% el índice de Perú, y las materias primas estuvieron volátiles porque mientras que bajó el oro, subió el petróleo en un rango del 0,3-0,4%, así que una jornada rara, y estuvo influida porque, bueno, la aparición de datos negativos de la economía alemana generó alguna duda, pero por el contrario aparecieron pedidos por desempleo en los Estados Unidos que fueron menores a los esperados por los analistas, con lo cual la economía norteamericana sigue recuperándose, y eso se ve claramente cuando se mira un poquito en perspectiva el último año. El Dow Jones acumula una suba del 8,5%, el Standard & Poor's 12,7%, el Nasdaq 9%. Y cierro con esto: Brasil tiene una caída nominal del 9%, cuando vas a dólares está cayendo 20% en dólares, y el Merval de Argentina, por el contrario, tiene una suba nominal del 21%, y cuando lo ajustás en dólares bajó 24%. Bueno, eso es lo que te hace la devaluación, ¿no es cierto? Exactamente. Oye, pero dime una cosa, cuando diste los números de Wall Street son de un año, los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses, exacto. 8,5 el Dow Jones, 12,7 el Standard & Poor's 500 y 9,1% de aumento las tecnológicas que se agrupan en el Nasdaq. Mira, qué interesante. Qué bueno que nos diste estos datos porque justamente me dan el pie para la entrevista a Daniel Estico, editor de Economía de Infobae de Buenos Aires. Te agradezco mucho tu participación, mi querido Daniel. Un fuerte abrazo y nos vemos. Gracias. Bueno, justamente ahí es donde retomo yo el tema para esta entrevista con los datos que nos da Daniel Estico, porque la pregunta que salta aquí es ¿cómo es que el mercado de Wall Street ha estado subiendo de manera tan importante? Nos dijo 12%, el Nasdaq 9%, el Dow Jones, cuando la economía no ha crecido o no creció ni siquiera un 2% la economía de Estados Unidos. Y de hecho el último trimestre decreció la economía de Estados Unidos. Y aparte, el último trimestre del año pasado, de hecho, fue pues recesivo o de decrecimiento económico, pues prácticamente para todo el mundo. Hoy se informó que Japón fue negativo el último trimestre, Europa fue negativo el último trimestre del año, Alemania fue el último trimestre del año negativo también, Estados Unidos fue negativo, y entonces pareciera como que hay mucho entusiasmo en las bolsas bueno, menos de Estados Unidos, porque por esos crecimientos que está viendo. Y bueno, sé que alguien que está muy preocupado al respecto está con nosotros, Alejandro Rubenstein, de LATAM Wealth. Él es administrador de portafolios. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola Alberto, ¿cómo te va? Bien, nos acompaña desde Miami. Y desde Londres, Daniel Lacalle, también gestor de fondos y colaborador del periódico en línea El Confidencial de España. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches. A ver, Alejandro, primero contigo. A ver, te pregunto, es pregunta, ¿el hecho de que la bolsa de Wall Street esté creciendo tanto quiere decir que es en efecto el mercado más brillante? No hay a otro lugar a donde puedan dirigirse los fondos del mundo, sino a Wall Street, y Wall Street da solución a estos fondos que están buscando rendimiento?
Es una pregunta difícil porque, claro, estamos hablando de algo en términos comparativos, ¿no? Y en términos comparativos, el tema es precisamente, y creo que lo comentaba Daniel Stico y decía, bueno, pero es que el resultado es tanto en dólares, pero en tanto en moneda local. Entonces, cuando uno hace la comparación dólar por dólar de las diferentes bolsas del mundo, tienes el rendimiento en local y luego tienes el rendimiento del tipo de cambio, ¿no? Donde estamos además involucrados en la mitad de una guerra de monedas en donde cada uno está tratando de evaluar lo más posible. Pero si uno retirara el efecto, digamos, tipo de cambio, efectivamente Estados Unidos ha andado dentro de una buena rentabilidad, pero creo que también eso es producto de lo que hemos venido hablando por mucho tiempo, eso es producto de que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado imprimiendo una cantidad de dinero que no tiene ningún precedente prácticamente en la historia, y como consecuencia de eso la bolsa está reaccionando. Creo que nosotros tú y yo conversábamos en diciembre y te decía, mira, porque me decía que los analistas esperaban que la economía iba a estar mejor, y te dije, no, porque la bolsa está dando mejor. Yo creo, no, yo creo que eso es función precisamente de la cantidad de dinero que se está emitiendo y no tiene nada que ver con los fundamentos económicos. Y Estados Unidos ha sido el más proactivo en imprimir constantemente por los últimos años. Japón está tratando de empatarle, y supuestamente el Banco Central Europeo teóricamente no está en el plan de devaluar la moneda, a pesar de que la preocupación que ha manifestado el último par de semanas de que respecto de la moneda. Entonces yo creo que esto todo tiene que ver con un tema de liquidez, no tiene nada que ver realmente con quién anda mejor o anda peor. Ahora, Daniel Lacalle, tú nos puedes decir, porque yo en lo personal he perdido un poco de vista cuál es el desempeño de las bolsas europeas, porque, bueno, obviamente el desempeño de las economías ha robado la atención, pero ¿cuál es el desempeño, si nos puedes comentar, sobre las bolsas europeas en los últimos 12 meses igual? Bueno, las bolsas europeas han tenido un comportamiento muy similar a partir de julio, cuando Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, anunció que iban a tomar todas las medidas ilimitadas que fueran necesarias para solucionar el problema de confianza en la economía europea y en el euro. Entonces, ha habido un fuerte repunte desde entonces, un fuerte repunte que, como bien comentaba también Alejandro, no ha estado soportado por mejoras de resultados espectaculares ni por cifras macroeconómicas muy grandes, sino ha sido un repunte derivado de una mejora del coste de capital al bajar las primas de riesgo, el diferencial que tienen los bonos de los países europeos con respecto al bono alemán. Entonces, Eh, ese efecto coste de capital ha sido muy importante durante toda esa parte final del año pasado. Y en este último mes las bolsas empiezan con nerviosismo. Y ese nerviosismo se empieza a notar porque, al contrario que en Estados Unidos, donde habíamos comentado que muchos de las mejoras de resultados se han dado por una reducción de costes, por una mejora de margen muy agresiva por reducción de costes y reducción de deuda. En Europa eso no se ha dado. En Europa no ha habido ese esfuerzo por parte de las empresas de buscar el retorno para el accionista a través de la reducción de costes y la mejora del endeudamiento y los dividendos. Entonces, esa mejora a partir de ahora con los resultados empresariales que se están dando no está siendo tan positiva, porque los resultados que se están publicando la verdad es que están siendo bastante pobres. bueno, y qué bueno que terminaste la respuesta con el tema de las industrias, de las empresas, porque justamente eso era algo que también quería explorar. Alejandro Rubinstein, hemos hablado mucho del desempeño de las economías, pero ¿qué hay del desempeño de las empresas de las economías? Bueno, es bastante general, pero en realidad en Estados Unidos, efectivamente, como bien dice Daniel, ¿no? Acá las compañías, de un punto de vista de desempeño, hablemos diferenciemos el desempeño productivo del desempeño de la corporación y sus acciones, ¿no? El Pues, desempeño, me refería, por lo pronto yo me refería acerca de los resultados, o sea, ok. qué tan buenos resultados han entregado las empresas. Lo que pasa es que los resultados, como tú bien sabes, son una función un poco del maquillaje, por así decirlo, del balance financiero, ¿no? No quiero que suene mal, pero es la realidad.
Es decir, yo puedo, cuando yo tengo un balance de una compañía, yo puedo, por ejemplo, lo que han hecho las compañías americanas, se han convertido muy eficientes en el uso de sus empleados. Como aquí las restricciones de contratación y despido son mucho más flexibles que cualquier otro país del mundo, aquí básicamente no hay un costo de despedir, no hay indemnizaciones, se ha despedido un montón de gente y se le ha pedido a la misma gente que se queda trabajando que sea muchísimo más eficiente y con eso se recortan importantemente los costos. Por otro lado, existen otras cosas como la depreciación, etcétera, pero si uno lo ve desde el punto, y la eficiencia de la fabricación, la eficiencia de los costes. Pero hay un tema que evidentemente ninguna empresa puede manipular, salvo quizás empresas tecnológicas que tienen productos creativos, innovadores. En general, uno no puede cambiar la demanda. Si la demanda está relativamente floja, hay un límite en el cual uno puede crecer las ventas y las utilidades cuando se trata de compañías relativamente maduras que tienen una participación de mercado estable. Eh, Evidentemente que es muy difícil, si uno ve los resultados corporativos, han crecido, qué sé yo, 9%, pero si uno ve el aumento de las ventas, ha crecido un 4 o un 5%. Entonces la diferencia es que se han vuelto mucho más óptimos en el costo. Pero yo creo que ya estamos, me voy a lanzar acá y voy a decir algo relativamente atrevido, yo creo que ya estamos llegando al punto de máxima optimización, por lo menos acá en Estados Unidos. En las empresas. Creo en los costos, creo que ya hemos llegado a un punto en donde las compañías ya están prácticamente operando con la infraestructura más óptima posible. O sea, de aquí, para que crezcan las utilidades realmente en los próximos 2 años, o el próximo año, 2 años, tendría que ser vía crecimiento económico. Ya es muy difícil que las compañías, bueno, probablemente algunas industrias como la financiera y otras todavía podrían hacer algunos ajustes, pero en general yo creo que ya estamos bastante cerca de los puntos óptimos de funcionamiento, ¿no? Y sí, han sido bastante eficientes. Daniela Calle, si entendí bien lo que estabas diciendo en tu respuesta pasada, decías tú que las empresas europeas no se han optimizado, usando los términos de Alejandro, no se han utilizado como las empresas estadounidenses. ¿Eso fue lo que explicaste? Efectivamente, como comentaba Alejandro, las empresas norteamericanas han hecho un esfuerzo enorme, primero de reducción de deuda al principio de la crisis y después de reducción de costes muy importante, y a la vez de retornar su estrategia más hacia el accionista minoritario, ser más proactivos en recompra de acciones, ser más proactivos en reducir deuda y en entregar dividendos más importantes. Eso no ha ocurrido en Europa, y no ocurre en Europa fundamentalmente porque si uno mira las grandes compañías de los índices europeos, casi todos son compañías industriales, maduras o bancos muy cercanos al Estado, prácticamente algunas semiestatales, cuyo objetivo no es tanto que generar valor para el accionista como mantener una política más cercana a reducir los precios para los consumidores o mantener la política de los estados en cuanto a gasto e inversión. Entonces, yo creo que esa diferencia en los grandes valores es muy importante, porque no es lo mismo empresas que están orientadas hacia el accionista que empresas que están orientadas hacia lo que se llaman los stakeholders, el Estado, los consumidores y los accionistas en tercer plano. Y esa diferencia hace que las empresas todavía en Europa no hayan llevado a cabo los procesos de racionamiento y de mejora de la eficiencia que hemos visto en Estados Unidos. Claro. Alejandro Rubinstein, antes de pasar a preguntarte, cómo es que va a terminar todo este asunto, tu pronóstico al respecto, te voy a preguntar, porque Daniel Estico nos estaba diciendo que la bolsa de Brasil, el Bovespa, ha caído de manera muy importante. Yo te quiero preguntar cuál ha sido, si acaso Brasil ha sido reflejo del desempeño de las bolsas latinoamericanas, tomando en cuenta que las bolsas latinoamericanas gozaron, por no decir que sufrieron, del encanto de los inversionistas cuando menos hasta hace un año, con estos mismos fondos que tú has estado hablando, que sobraba el capital y estaban favoreciendo a las bolsas latinoamericanas de manera muy importante. Bueno, yo conozco el caso de Brasil bastante cerca, pero lo que a mí me parece es que, bueno, es una pregunta con muchas aristas, pero la voy a tomar desde el lado de lo siguiente. Primero,
Brasil fue la vedette de los mercados emergentes prácticamente hace unos 4 años, ¿no? Entonces, cuando tú miras las bolsas, también pensemos en las bolsas internacionales como unos baldes, ¿no? En donde van recibiendo una cantidad de agua, ¿no? Todo esto de las inversiones son flujos de capital, no solamente invierten los brasileros, pero como tú bien dices, llegan los fondos institucionales, etcétera. Entonces Brasil atrajo los BRIC, y Brasil, en el caso latinoamericano, siendo uno de ellos, atrajo una cantidad muy, muy importante de capital. Probablemente mucho más de la que hubiera quizás deseado, del punto óptimo, no hubo una saturación de capital. Y también con ello, obviamente, y producto de la depreciación de las monedas principales, una apreciación del tipo de cambio brutal. O sea, una entrada fuerte de capitales combinado con un intento de depreciación de moneda con bajas tasas, por supuesto, en los países desarrollados. Entonces se creó la situación perfecta en donde, claro, llegó una cantidad importante de dinero, pero ese dinero, y en particular el dinero que llega a los mercados bursátiles, no es un dinero de largo plazo, es un dinero en muchas veces muy especulativo. Golondrina. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, dijeron, tuvimos unos muy buenos retornos en Brasil. Por otro lado, en Brasil, producto de la fuerte apreciación del tipo de cambio y de la entrada de capital especulativo, tuvieron que empezar a tomar medidas, como por ejemplo poner impuestos específicos o ciertas retenciones a las salidas de dinero para que el dinero fuera un dinero de más largo plazo. Cuando empieza a suceder eso, y empieza también el ministro de Finanzas de Brasil a hablar de esta famosa guerra de las monedas, de tratar de no dejar que su tipo de cambio se aprecie de una forma tan importante, empieza a haber una salida en más de esos fondos institucionales de Brasil, y lo cual vemos reflejado en parte en la moneda de Brasil, que es cierto, ha sido defendida por el gobierno, por el Banco Central, pero también vemos en más una salida muy fuerte de capitales que habían llegado probablemente en una proporción mucho más arriba de lo que se hubiera deseado. Cuento corto, en realidad en Brasil el reflejo de los últimos 12 meses fue el producto de que el outperformance tan grande que había habido en los años anteriores. No creo que necesariamente está asociado al rendimiento. Eso sí, que la economía de Brasil creció muchísimo menos de lo esperado y en parte también por estos factores. Claro. Pero entonces la inferencia aquí o la deducción es que el mercado de Brasil se está portando y se portó diferente al resto de América Latina. Pero en parte creo que eso tiene que ver más con una resaca del pasado que con una situación del presente, a pesar de que la economía ha tenido bastantes problemas de seguir creciendo a las tasas que pueden crecer otros países, ¿no? Claro. Daniel Lacalle, Europa, se anunciaron los decrecimientos económicos de Europa, la contracción económica de Europa mayor a la esperada durante el cuarto trimestre. Se acaba de informar eso hoy también Alemania. En ese sentido, yo recuerdo, Daniel, que la última vez que hablé acerca de los pronósticos de Europa para el 2013, habrá sido en diciembre del 2012, me hablaban de que esperaban que el 2013 fuera un año un poco mejor que a lo que iba a ser el 2012, pero ahora te pregunto, a la vista de estos malos números del cuarto trimestre, ¿tú crees que la perspectiva sobre Europa haya cambiado para peor? Yo creo que, como siempre ocurre cuando tienes un entorno recesivo, los economistas tienden a pensar que lo que llaman brotes verdes, por ejemplo, las exportaciones o la reducción del déficit por cuenta corriente, son indicadores adelantados de crecimiento, cuando en realidad el problema continúa siendo el colapso de la demanda interna y el colapso de la demanda industrial. Entonces, es muy difícil que Europa se recupere este año cuando coinciden tres elementos. Hemos hablado hace un minuto de la guerra de divisas, que hace daño a las exportaciones europeas. Hemos hablado también de una política inflacionista global que hace daño a Europa porque Europa importa inflación porque es consumidora neta de materias primas, particularmente energéticas. Y tercero, porque el problema de endeudamiento aún no se ha solucionado. El endeudamiento tanto de los estados ha aumentado de una manera muy importante. Casi todos los países de lo que se llama la vieja Europa superan el 100% de deuda sobre PIB, y además se está generando el efecto crowding out del acceso a crédito
que lo está tomando los estados para gastos corrientes, pero no está yendo a la inversión productiva de las empresas. Entonces es muy difícil que ese círculo vicioso de deuda, Estado y crowding out se rompa solamente en este año. Para mí es muy difícil ver que las economías europeas se recuperen, además, cuando tienes un proceso de desindustrialización que no ha parado. Entonces yo creo que lo que podemos ver es una mejora de los activos de riesgo porque el riesgo financiero se reduce, pero eso no indica necesariamente que los indicadores adelantados de la economía en cuanto a productividad y en cuanto a exportaciones y demanda interna vayan a mejorar. Yo considero que volveremos a ver un año de contracción. Va. Bueno, a ver, y Alejandro Rubinstein, por último, toda esta trama que hemos contado no sería nada sin el final, y eso es aquí el meollo del asunto, el final. ¿Cómo ves tú que va a terminar esto? No puede terminar bien. Desafortunadamente, una estrategia económica basada en la esperanza en vez de la realidad, en vez de del pragmatismo, no está destinada a fracasar. ¿Cuándo? No lo sé. Yo veo con preocupación porque evidentemente que cuando uno ve los mercados, prácticamente, ya no solamente el mercado accionario, pero todos los mercados siguen subiendo. O sea, hoy en día el costo de endeudamiento de una compañía que no tiene prácticamente para pagar intereses 2 años es el mínimo prácticamente histórico, ¿no? O sea, compañías que no son viables económicamente se pueden endeudar a tasas bajísimas. Entonces, evidentemente, cómo termina todo esto, y mal, no lo sé cuándo, no lo sé cómo, pero lo que sí te puedo decir es que estos esquemas de financiamiento y de deuda que nunca se paga, históricamente nunca han terminado bien. Daniela Calle, la última palabra para ti. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Esto termina, el siguiente paso, desafortunadamente, es proteccionismo. El proteccionismo y las medidas proteccionistas que han aumentado mucho en el año 2012, tanto en la Unión Europea como en los otros países, son factores que contraen el comercio y reducen la actividad económica. Entonces, efectivamente, no sabemos cuándo termina cuando hay una política inflacionista por parte de los bancos centrales. Lo que sí sabemos es cómo termina, y termina siempre con un shock, porque esa inflación de activos no está generada por una actividad económica sólida. Entonces, hay que tener muy presente ese riesgo, porque cada vez esos shocks son más exagerados y en más corto plazo. El problema es que estas políticas de estímulo cada vez tienen un efecto menor y durante menos tiempo. Daniela Calle, gestor de fondos y colaborador del periódico en línea El Confidencial de España. Te agradezco mucho, basado en Londres, te agradezco mucho tu tiempo y tu buena disposición a charlar con nosotros. Y mi buen amigo Alejandro Rubinstein, también de la firma Latam Wealth de Miami. Te agradezco mucho también, mi querido Alejandro. Un gusto, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Un ambiente o en un mundo en el que las economías han estado reportando, si no recesión, sí crecimientos negativos de economía. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con eso. Pero entonces le damos pie a mi querido Daniel Stitko, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires, a que nos diga cómo reaccionaron los mercados hoy. Buenas tardes, Alberto. Bueno, hoy los mercados reaccionaron raro porque el Dow Jones terminó con una pequeña baja del 0,07, teniendo esa dificultad para mantenerse arriba de los 14.000 puntos. Nuevamente estuvo levemente por debajo. El Standard & Poor's y el Nasdaq subieron 0,06 y 0,07, mientras que Latinoamérica bajó 0,49. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando. Por supuesto, también América a través de Infobae América y también a través de economiafinanzas.net. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de Vamos a hablar de la economía mundial, pero en relación a lo que está reflejado en los mercados, porque
como el señor Daniel Stick en un momento más nos va a explicar, ha sido un muy buen inicio de año para los mercados. De hecho, los últimos meses han sido muy buenos para el mercado de bursátiles, para Wall Street, etcétera. Pero en un cual la economía norteamericana sigue recuperándose, y eso se ve claramente cuando se mira un poquito en perspectiva el último año. El Dow Jones acumula una suba del 8,5%, el Standard & Poor's 12,7%, el Nasdaq 9%. Y cierro con esto, Brasil tiene una caída nominal del 9%, cuando vas a dólar está cayendo 20% en dólares, y el Merval de Argentina, por el contrario, tiene una suba nominal del 21%, y cuando lo ajustás en dólares bajó 24%. bueno, eso es lo que te hace la devaluación, ¿no es cierto? Exactamente. Oye, pero dime una cosa, cuando diste los números de Wall Street son de un año, los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses, exacto. 8,5 el Dow Jones, 12,7 el Standard & Poor's 500 y 9,1% de aumento las tecnológicas que se agrupan en el Nasdaq. Mira, qué interesante. Qué bueno que nos diste estos datos porque justamente me dan el pie para la entrevista a Daniel Estico, editor de Economía de Infobaes de Buenos Aires. Te agradezco mucho tu participación, mi querido Daniel. Un fuerte abrazo y nos vemos. Gracias. Bueno, justamente ahí es donde retomo yo el tema para esta entrevista con los datos que nos da Daniel Estico, porque la pregunta que salta aquí es, ¿cómo es que De México, 0,56 cayó el Bovespa de Brasil, 0,10 Chile, 0,2 el Merval de Argentina, 1% el índice de Perú, y las materias primas estuvieron volátiles porque mientras que bajó el oro, subió el petróleo en un rango del 0,3-0,4%, así que una jornada rara, y estuvo influida porque, bueno, la aparición de datos negativos de la economía alemana generó alguna duda, pero por el contrario aparecieron pedidos por desempleo en los Estados Unidos que fueron menores a los esperados por los analistas, con lo